Gracias por estar aquí en este evento que organiza la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco para conmemorar 12 años de la declaratoria y de la inclusión del bosque de la primavera dentro de las reservas de la biosfera del mundo. Para acá, compañero, este evento lo estamos organizando con el apoyo del organismo público descentralizado Bosque de la Primavera, que es el que nos va a permitir movernos durante el recorrido, y en uno de los puntos va a ser nuestro guía a la hora que entremos a la propiedad del gobierno del estado. Ustedes saben, en el Bosque de la Primavera hay pues, todos los tipos de propiedad de la tierra, y entonces vamos a estarnos moviendo con dos objetivos específicos en este recorrido. El primer objetivo es que todos conozcamos las dimensiones que tiene la primavera, porque muchas veces cuando se escucha públicamente la primavera uno se imagina cuando entramos al Río Caliente o a los balnearios y decimos aquí está o el pueblo que se llama así la primavera, pero no, o sea, es una superficie que ahora van a poder ustedes dimensionar, porque vamos a hacer el recorrido por toda la zona, toda la parte norte del bosque, ¿no? Quizás el siguiente año vayamos a hacer la del sur, porque no podemos hacerla en un solo día, todo el recorrido. Entonces un primer objetivo es tener claridad en la parte de la dimensión que tiene el bosque de la primavera. Vamos a recorrerla de extremo a extremo. Y también otro objetivo es reconocer parte de los valores que lo hace único al bosque como tal, como ecosistema. Vamos a ver algo sobre su biodiversidad, sobre su geodiversidad y algunos elementos que en la actualidad son fundamentales en términos de su discusión en el contexto mundial. Déjenme les explico, por si alguno se nos pierde. Este es nuestro mapita aquí, con esto nadie se pierde con este mapita. No, clarísimo está. ¿Estás de acuerdo en eso? Ahí está. Bueno, déjenme se los explico. La primera cosa es, y aquí me va a disculpar el presidente honorario vitalicio de nuestra institución, aquí don Juan Toscano, porque hay una regla en el mundo, y la regla en el mundo es que todas las cartografías se ubican hacia el norte. Nada más que aquí, para entenderlo mejor y como íbamos a trabajar en el norte, pues realmente el norte es que está en la parte baja. Para hacer el norte voy a estar así, pero entonces no nos ubicaríamos porque estaríamos viendo el Coli por allá. Entonces, después de la disculpa, regresamos. Vamos a hacer el recorrido. Este es el Coli. Este va a ser nuestro punto de referencia. El Coli es el domo que tenemos aquí en la parte de atrás. Entonces, nuestro primer punto, o sea, lo que vamos a hacer es, vamos a estar hablando en cada uno de los puntos porque consideramos que a lo largo de estos 6 puntos ustedes van a poder tener una idea clara de lo que es la primavera o el bosque de la primavera, este ecosistema, junto con el apoyo de los compañeros del OPD que vamos a estar interactuando ambos en este recorrido. Les voy más o menos esbozando lo que vamos a ver en estos 6 puntos. El primer punto, vamos a hablar sobre este domo volcánico. Vamos a explicar lo que es un domo, un poco de la historia del Coli. Y el Coli es algo muy particular porque, como lo decía Otto Schönduve en la reunión del martes, tiene un nombre diferente porque es lo más cercano a donde se asentaron los primeros núcleos humanos, y los núcleos humanos diferenciaron al Coli del resto de lo que es la primavera por esa cercanía que se tenía a los asentamientos humanos. Entonces, el primer punto vamos a hablar del Coli. El segundo punto, vamos a entrar al fraccionamiento Pinar de la Venta y vamos a irnos hasta la parte más alta, porque esa es una de las mejores vistas de la caldera volcánica, que es algo que hace muy característico al bosque. Vamos a ver la caldera, vamos a hablar de ella y vamos a identificar parte de los organismos que vivían en el antiguo lago que existía en medio de la caldera, ¿no? Entonces, esto es un segundo punto que vamos a ver ahí. Después vamos a detenernos en el punto número 3, porque es un punto muy bueno para hablar de la geodiversidad, porque ahí se puede ver el perfil de norte a sur de la primavera. Ahí vamos a hablar de esta parte de geodiversidad. Y luego vamos a entrar a la brecha, vamos a internarnos al bosque y vamos a ver estos 3 puntos. Un primer punto va a ser los trabajos. Vamos a irnos a un sitio que es un sitio de investigación
donde se puede estar estudiando los procesos de regeneración del bosque. Y ahí vamos a hacer algún análisis que decíamos en la conferencia del martes en la noche, cómo la naturaleza es más efectiva para la parte de restaurarse que las propias acciones humanas que se han establecido ahí. Vamos a hablar un poco de esa parte. Después vamos a ver algo que hace característico y hace único al bosque, que es parte de la toba tala. No vamos a ir a ver vamos a decir, las torres, las torretas, sino vamos a ver otras formaciones que son muy características, aunque de lejos podríamos ver algunas columnas de ellos, y aquí nuestros compañeros van a ser nuestros guías principales. Y vamos a terminar el punto 6 hablando del río, que hace tan característico, es un elemento emblemático del bosque. Siempre me preguntan de si vamos a caminar mucho. Déjenme explicarles cómo está aquí el asunto. Primero, aquí lo que caminamos fue esto. Ya no vamos a caminar más, vamos a hablar un poco del coro y luego nos regresamos y ya, eso es lo más que vamos a caminar. En el punto número 2, que es en el caso de Pinar, para la parte de la visión de la caldera, también va a ser la misma cantidad, la misma distancia, excepto a los que me quieran acompañar para identificar hacia el río estos vestigios de diatomeas, que son los vestigios o los fósiles, vamos a decirlo, del antiguo lago que ve ahí, ¿no? Ahí sí hay que bajarle unos 600 metros y luego hay que subir otros 600 de regreso. Entonces esto es lo que hay que hacer en el curso. En el 3, en el punto 3 igual la caminata va a ser como ahorita, ¿no? Así de distancia. El punto 3 no hay caminar mucho. En el punto número 4, que es el de la parte de la investigación de la restauración, ese es el reto del día, porque sí tenemos que caminar más de 1 kilómetro. Vamos internando a la parte silvestre, es una parte donde tenemos la presencia, se ha detectado la presencia. A mí me ha tocado ver jabalís, me ha tocado ver venados, me ha tocado ver vida silvestre, y según las fotografías que presentaron el martes también se ha avisado el puma, ¿no? Entonces esa es la parte de reto, porque los que quieran aventarse, pues nos vamos a ir en bloque, pero nadie se puede quedar a medio camino, porque es fácil perderse y es fácil que se lo coma algún animal, ¿no? Entonces esa es la parte del reto. Punto 4. Pero sin embargo, los que gusten esperarnos, pues ahí vamos a estar, los carros van a detener junto al río, los pueden estar en la parte del río tranquilos mientras vamos y regresamos. Y el otro punto es la toba tala. La toba tala es el punto número 5, y ahí en parte de caminar va a ser algo semejante al punto 4, pero con menos riesgo porque está más plano, y la parte de toba tala la pueden ver desde donde se estacionan los vehículos, y la caminata es un poco para apreciar más de cerca las cosas, ¿no? Pero de cualquier manera, quien guste esperarnos, donde vamos a bajar, ahí se va a contemplar la toba tala, y los que gusten hacer el recorrido, pues lo recorremos. Y el último punto, el 6, pues prácticamente vamos a estar igual a esa distancia del río, ¿no? ¿Alguna pregunta que ustedes tengan antes de comenzar nuestro primer punto? Lógicamente, fíjense que para la Sociedad de Geografía y Estadística es algo sumamente importante este viaje, porque regularmente la sociedad, a través de sus 154 años que tiene en Jalisco, solamente nos habíamos preocupado por uno de los recursos naturales fundamentales de Jalisco, que era el lago de Chapala. A lo largo de la época del padre Severo Díaz, de los anteriores, de Longinos Banda, de los que hemos sido presidentes de esta institución, nos preocupaba siempre la defensa del lago. Pero a partir de ahora, la sociedad tiene una segunda defensa que hacer con la misma importancia y con el mismo nivel que la primera, que va a ser la defensa del bosque de la primavera. Como decía el doctor Curiel en su conferencia del martes, ahora ya no es una zona natural protegida, sino una zona natural protectora, y como tal adquiere una categoría completamente diferente y fundamental para que nuestra institución esté ya considerándola como una más
de las banderas que ha trabajado y defendido y promovido a lo largo de estos 154 años. Ese compromiso que era adquirido para esta presidencia, para las presidencias futuras, en las cuales tendremos el honor de estar con mi nuevo cargo de presidente honorario vitalicio, y mientras estemos en la institución, será la primavera otra bandera igual de importante como fue en su momento el lago de Chapala. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, don Juan. Entonces, lo que ustedes quisieran saber del Cerro del Coli, pues ahorita es la oportunidad de preguntarlo, pero déjenme darles una primera plataforma. El Cerro del Coli, que es el que vemos en la parte del fondo, se considera que es un domo volcánico, que es un domo, imaginen ustedes que es como una ampolla, ¿no? Y eso se puede notar por la parte de las pendientes, el tipo de pendientes curvas que se presentan, ¿no? O sea, regularmente estamos acostumbrados a que cuando observamos formaciones volcánicas, regularmente siempre nos imaginamos el cono volcánico, ¿no? Que son pendientes, son laderas, y son laderas rectas que terminan en un parteaguas o en un cráter. En este caso es una ampolla volcánica. Esta es la parte que de alguna manera es una de las formas que vamos a encontrar diversas dentro de la primavera. Podemos considerar que ese es el espacio más reciente también de todo un proceso evolutivo geológico de la primavera. Nosotros vamos a hacer un recorrido en el tiempo. Cada uno de los puntos que vayamos observando son puntos más distantes en la historia. Este primer punto de partida es la última formación volcánica que se estuvo dando en el proceso de formación geológica de la primavera. Está a un lado de la caldera está del otro extremo aquí de la parte de esta elevación, pero esto junto con el cerro que tenemos ahí en Ciudad Bugambilias fueron las últimas y esta fue la última, ¿sí? De alguna manera el nombre del Coli, como lo decía Otto Schontube, está referido a una distinción, él lo mencionaba, de formaciones volcánicas, pero también cuando desciframos o tratamos de buscar el significado del nombre, pues significa el anciano, el más antiguo, ¿no? Coli es el abuelo o el anciano, y en el caso de la montaña del volcán Colima, siempre la traducción que nos hacen es que ahí habita el dios más antiguo, el dios del fuego, que se manifiesta con erupciones, porque ustedes saben, el volcán Colima es el volcán más activo que tenemos en México. Si nosotros nos preguntamos si esto está activo o no está activo, habría que analizar cuáles son los fenómenos posteruptivos que podemos estar observando en la parte de su área. Y hay, de repente, en la parte superior hay algunos, la gente de aquí les llaman cráteres de viento. O sea, hay procesos de emanaciones de gases aún hoy en día en términos de la parte superior, y eso podría considerarse un fenómeno posteruptivo, quizás dudoso. Lo que no es dudoso es que del otro extremo ahí se presentaban los geysers naturales que tenía la primavera, hoy destruidos por la Comisión Federal de Electricidad, y de alguna manera esos sí eran los fenómenos, las manifestaciones volcánicas posteruptivas que se presentaban claramente como actividad. Esto es un fenómeno de carácter posteruptivo, nos indica que hay actividad volcánica. Otra cosa que nos indica actividad volcánica es que ha habido epicentros dentro de esta área, y de alguna manera cuando hay epicentros muy localizados, porque a veces estamos acostumbrados a que haya un temblor y ese temblor se sienta en toda una área larga, extensa, y cuando son temblores cuyo centro es muy localizado, como los que están encontrado aquí alrededor, también eso puede ser considerado como un elemento que tiene características relacionadas con movimientos en el interior de la Tierra, localizados, y que eso puede ser una condición que se puede interpretar de esa manera. Entonces, en este caso, bueno, esta es nuestra área, nuestra área de referencia más importante, más cercanas a la ciudad. Del otro extremo está el Ixtépetl, que son, vamos a decir, la zona arqueológica más importante, más relevante que tenemos cerca del caso de la primavera. Y bueno, Otto Schontube le ha tocado inclusive en Ciudad Granja, que está en nuestro lado oriente, encontrar y estar documentando lo que es el tema de las tumbas de Tío.
Entonces, bueno, esa es una zona muy particular también, porque es la única zona que en términos de biodiversidad encontramos dos elementos naturales. Uno es los cactus barbados, que para muchos cuando éramos estudiantes interpretábamos de que eso era también parte por lo cual le decían el Coli, el Viejo, porque ahí es el único lugar en la primavera donde tenemos cactus barbados, ¿no? Entonces esa es una de las partes características que tiene este lugar en términos de formación. Y la otra es que en sus laderas encontramos al antecesor del maíz. El antecesor del maíz, del sea, es el Tripsacu, y de manera natural también crece en la parte, sobre todo de la exposición oriente que tenemos en el lugar. Entonces, bueno, este domo subsiste, de que con eso termino esta anécdota, este domo subsiste pues gracias precisamente a estas interpretaciones volcánicas, porque durante los 80s se autorizó que se explotara como banco de material, aún con el decreto. O sea, aún con el decreto, por eso ustedes pueden ver cuando se empieza a dar vuelta alrededor del bosque que está pelado, ¿no? Y está pelado porque empezaron a explotar la parte de los materiales pétreos. La razón por la cual se detuvo la parte de esa explotación de mina fue precisamente porque se platicó esta historia, que es una historia real, o sea, es decir, esto es una zona volcánica, es lo más reciente y hay fenómenos posteruptivos, y entonces se planteó la probabilidad de que si eliminaban el cerro como lo están eliminando en la parte del municipio de El Salto, podía quitarse el tapón. O sea, que esto pues, se podía constituir también como un tapón volcánico, y si se quitaba podía generar una actividad más clara en términos de esa actividad volcánica, se podía manifestar de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que detuvo la parte de la explotación, y pues por eso podemos hoy en día hablar de esa anécdota. La otra anécdota es lo que tenemos acá. Cuando se iba estaba en planes la parte de este estadio de fútbol, había muchos diseños, y había también muchas críticas sobre el lugar, y una de las críticas que también pesaron mucho era que cómo era posible que los diseños que se plantearan en la parte del estadio fueran diseños totalmente ajenos al territorio, habiendo un sentido del lugar volcánico tan importante. Y entonces lo que quisieron representar con eso es este diseño que al final de cuentas quedó, que es la parte semejante a un volcán, un poco inspirado integrado, ¿no?, a la parte del ambiente y al sentido del lugar. Y esa parte que está ahí arriba sería como la fumarola, que es lo que veíamos en la mañana cuando llegamos del caso, porque era muy interesante, porque es la parte de Rocío, pero uno podía imaginarse que eran las lluvias de Jal que de alguna manera se manifestaron, porque como ustedes saben, una característica muy particular de toda la formación volcánica de la primavera es que aventaban nubes, estos volcanes aventaban nubes de ceniza y de pómez muy chiquito que se llama la pilli, y poco a poco iba cayendo. Entonces trataron también como de hacer esa interpretación en ese diseño. Solamente voy a hablar del diseño porque está relacionado un poco con la anécdota de lo que estoy platicando con la parte del Coli. Entonces, bueno, ese es nuestro punto de partida, compañeros. No sé si alguien quiera comentar algo más. Doctor, todos estos puntos que nos mostraron el recorrido, ¿tienen acceso actualmente libre para...? No. ¿O está restringido? No todos, pero la mitad de ellos sí. De ahí la importancia, pues, de... Sí, vamos a tener dos puntos que son el 4 y el 5, que es propiedad del gobierno del estado, y ahí por eso vamos a entrar con el apoyo de los compañeros, no solamente que nos van a facilitar el acceso, sino también que nos van a ayudar un poco a explicar lo que tenemos ahí, ¿no? Que son arriba de 5.000 hectáreas que están directamente en propiedad del gobierno del estado. ¿Cuántas formaciones volcánicas hay? ¿O toda la primavera es una formación volcánica? No, o sea, es un mismo magma, vamos a decirlo así. Esa pregunta es muy interesante. Si ustedes se imaginan por un momento el Nevado y el volcán de Fuego, o sea,
Es el mismo magma, o sea, a nivel subterráneo es el mismo magma, nomás que se mueve al interior de la Tierra. O sea, primero apareció la actividad volcánica de lo que hoy es el Nevado, se detuvo, se selló y fue más fácil el magma salir por otro lado que botar el tapón. Y se generó lo que es ahora el volcán de fuego. O sea, ahí se ve claramente que hay un movimiento del magma que va del norte al sur. Aquí es un poco diferente, aquí el movimiento del magma viene de lo que viene a ser el poniente al oriente. Y entonces lo que tenemos es un mismo magma, porque todo es formación riolítica. Hay tres tipos de, vamos a decir, de rocas volcánicas, las ácidas, las neutras y las básicas. El volcán Colima es neutro. Lo que vemos en las fotografías de la parte de los volcanes en Hawái es el extremo de las manifestaciones volcánicas basálticas. O sea, la diferencia no solamente es químicamente, sino también la viscosidad. Ustedes pueden ver que los flujos de lava que encontramos, por ejemplo, en Hawái, son como ríos, porque la lava basáltica es muy, vamos a decir, es muy poco espesa y se mueve más como menos viscosa y se mueve como si fuera agua. El neutro sería como el del volcán Colima, que no es la misma, sino ya se mueve más como con otra condición de viscosidad y con salida de bombas, ¿no? Esta es el otro extremo, o sea, estamos hablando de lo que viene a ser el magma de carácter ácido. El magma de carácter ácido, cuando sale a la superficie, tiene tres tipos de manifestaciones. El hal, que sería una espuma volcánica. Cuando se enfría bruscamente ese magma y no sale, o sea, como es muy espeso, muy viscoso, se genera mucha presión y sale y se genera la hal o el pómez como espuma. Cuando sale y se enfría bruscamente se forma un vidrio y es la obsidiana. Y cuando sale en forma de lava es la riolita. Y ya cuando se enfría al interior y por erosión sale lo que se enfría al interior es el granito como el que tenemos en Puerto Vallarta, ¿no? Es lo que se va a formar cuando cese la actividad, miles de años, va a enfriarse el interior y después va a emerger como granito. Entonces, de principio hay como tres tipos de manifestaciones, aunque sea el mismo magma que se está moviendo, tiene tres tipos de materiales con los que se va a construir las formas del relieve. Y de alguna manera, conforme va el movimiento, hay diferentes condiciones de presión y hay diferentes manifestaciones, que es algo de lo que hace único a la primavera. Es decir, tenemos aquí un domo y es el domo más representativo. Y luego vamos a pasar a ver la caldera. Aquí no se ve la base de la caldera, vamos a ir a donde se ve la base de la caldera. Y entonces es otra manifestación del mismo magma, pero con un proceso diferente. Entonces, cada uno de los puntos que vamos a ver es una forma diferente, pero lo vamos a apreciar de mejor manera cuando en el punto 3 veamos todas las formas de relieve en un perfil de norte a sur. El segundo punto ya es un punto donde empezamos a captar el sentido del lugar de la primavera. Estamos enfrente de lo que era la base del cráter de la caldera, que es esa parte que tenemos ahí, esa mesa que tenemos ahí. Ahora la vemos así, pero en el cierto es que cuando se formó la parte de la caldera sería como el centro de la caldera y sobre ese centro existía un lago y todo esto era parte de un cráter, de unas laderas que teníamos aquí. Esto era parte de una ladera que ahora está muy erosionada y que de alguna forma esto pues comenzó una actividad volcánica. Decíamos el Coli tenía 20.000 años atrás, este tenía 90.000 años atrás, ¿no? Esa es la parte en términos de la determinación con el sistema potasio-argón. Una de las cosas más características que tiene la parte del bosque, y aquí vamos a aprovechar para hablar un poco de la biodiversidad del bosque, es que tenemos 1000 especies diferentes de flora y fauna. Perdón, de flora solamente. De flora tenemos cerca de 1000 especies diferentes de flora. Todas estas son manifestaciones naturales, o sea, no son, estamos quitando la parte de la vegetación inducida. Y esto tiene que ver mucho, esta riqueza en términos de biodiversidad, tiene que ver mucho con la riqueza de los relieves.
¿no? Aunque esto era originalmente una sola elevación y ahí teníamos la parte del cráter y sobre el cráter la laguna, pues ahora con la parte de los relieves que están accidentados por efecto del tiempo y de la erosión, pues podemos ver que hay una gran diversidad de especies. En el bosque tenemos, entre otros, si queremos hablar de cosas que son, vamos a decirlo, que los caracteriza, una de las cosas que los caracteriza es la diversidad que hay de encinos. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a hablar de los encinos y nos recordamos más o menos de este tipo de árboles. Pero inclusive el árbol que está a un lado, ¿sí? Esos de hoja delgada, también son encinos, ¿no? Entonces tenemos alrededor de 12 especies diferentes de encinos. Tenemos 5 especies diferentes de pinos. Y tenemos una gran diversidad, tenemos azaleas naturales, tenemos begonias naturales, más de 20 especies diferentes de begonias naturales. Tenemos condiciones de orquídeas, es el centro donde más, el lugar, el bosque, donde más hallazgos de orquídeas terrestres se han encontrado. O sea, estamos hablando de alrededor de 46 diferentes tipos de especies orquídeas, que no son orquídeas como las que vemos en Tapalpa, que están arriba de los árboles, sino son orquídeas que crecen sobre el suelo. Y entonces, de alguna manera, esa es una particularidad. Y ahora mismo están, después de que tuvimos la presentación el martes, unos amigos han estado comunicándose por el Facebook y me han estado mencionando que acaban de determinar una especie endémica de un árbol de aile que es nativo de aquí, ¿no? Entonces, que es una especie nueva que le están poniendo como nombre parte de lo que es la especie de la primavera particularmente. Y hay cosas que, bueno, lo que decíamos en algún momento es no solamente los árboles y la textura de los árboles. Este paisaje es muy bonito cuando estamos hablando en el mes de junio, julio, porque los encinos empiezan a tirar la hoja y antes de tirar la hoja se pone en color rojo y entonces es un paisaje muy agradable. Digo, no es como la parte norte de Nueva York, del estado de Nueva York, que te quedas pasmado, pero tiene su valor, tiene su riqueza y tiene su condición. Pero lo que tenemos una gran diversidad es la diversidad de las especies que tenemos sobre el suelo, es decir, tenemos cosas, me estoy acordando de mi maestra, de María Villarreal de Puga. Entonces, tenemos anís de carácter bueno, tenemos una gran diversidad de especies, tenemos cerca de 1000 especies diferentes. Pero se siente el olor del anís. Sí, y una cosa particular muy agradable, bueno, todas estas que están floreando son leguminosas nativas de aquí, y entonces cuando tratamos de interpretar la parte del ecosistema, o sea, nos estamos dando cuenta que a veces no tomamos en cuenta, o sea, tomamos en cuenta solamente los árboles, quizás por nuestra relación como seres humanos, está más a la escala de los seres humanos, la parte de los árboles. Pero cuando de repente empezamos a observar lo que tenemos sobre el piso, nos permite a nosotros estar recuperando por qué se mantiene la vida de manera continua en este bosque y por qué durante 140.000 años, que fue cuando comenzó las primeras erupciones, y ya hasta 90.000 años, por qué se sigue recreando la vida. Y lo cierto es que cada una de las especies tiene una función fundamental, ¿no? Déjenme hablarles de la que está floreando ahorita, la que está floreando de color violeta. Esa planta es una planta leguminosa, sabemos que es leguminosa porque después también aquí hay otra leguminosa que es la que le llaman sonajita. Y entonces las leguminosas son las plantas que tienen la capacidad de tomar el nitrógeno del aire y meterlo al suelo. Como ustedes saben, el nitrógeno es un elemento que no se da, es el único elemento necesario para el crecimiento de las plantas, pero que no se da por los suelos, o sea, no se da por la descomposición de las rocas. Entonces se tiene que incorporar, y eso es lo que estas plantas lo que hacen es incorporar el nitrógeno de la atmósfera al suelo para que las plantas puedan tenerlo. Y los otros son los pastos. Hay algunos pastos que son, estos no eran de aquí, alguien los trajo porque los vio bonitos.
pero hay pastos naturales, hay zacatas, como estos que tenemos acá, Ah, sí. que tienen, De estas esos. son las plantas que tienen mayor densidad radicular, Sonajitas. o sea, es decir, que tienen más cantidad de raíces por volumen. Y esa parte es fundamental para el suelo porque lo que permite es que tenga la característica fundamental de un suelo sano, es de que tenga aire y agua de manera permanente dentro del suelo. Y las raíces de estas plantas, de las gramíneas, tienen esta condición. Entonces, bueno, estos son los que están, estas plantas, por ejemplo, los pastos y las leguminosas, son los que están manteniendo activo y con capacidad de generar vida el suelo. Y ya cuando hablamos de las cadenas alimenticias, pues esta planta es fundamental, ¿no? Es una acacia penátula o tepame, que son los que alimentan los venados. Entonces podemos hablar de todos los estratos aquí, ¿no? O sea, está el estrato de producción primaria de la vida, que es las plantas, ustedes saben, tienen la capacidad de transformar energía lumínica a la parte de una energía que permite tener un sustrato para la parte de la vida, o sea, para los consumidores primarios, que serían los que se van a alimentar de plantas, y en particular esta es la que mantiene principalmente las poblaciones de venado cola blanca en este lugar. Y si hay venado cola blanca, pues, pues vamos a tener los felinos que vimos el martes, ¿no? Los gatos, bueno, principalmente el puma es el que puede tener estas características. Entonces, bueno, eso es parte de la biodiversidad y lo que podemos identificar. Es uno de los sitios que más me gusta porque a golpe de vista, bueno, no sé si desde donde están ustedes, pero después los invitaría a acercarse aquí, porque aquí se puede ver todas las texturas de las copas de los árboles que están en la cañada, y eso es una característica fundamental. También es importante las plantas porque nos permiten identificar algunas condiciones que empiezan a ser quizás afectaciones en la salud, que son las plantas invasoras. Aquí la planta invasora más importante es la que está atrás del tepame, aquella que está con las hojas más amplias. Esa planta es una de las plantas invasoras más famosas que tenemos aquí, la capitana. ¿Por qué le llaman plantas invasoras? Porque las plantas invasoras empiezan a, vamos a decir, dominar. Si todas estas plantas colaboran entre sí para mantener la vida, este sería como el que entra y empieza a tomar empieza a tomar agua, empieza a tomar nutrientes, empieza a cubrir, a tomar el sol, y es una planta que empieza, si empieza a prevalecer, me está indicando que el deterioro de la salud del bosque empieza a debilitarse. El bosque tiene capacidad de controlar estas especies aparecen cuando empieza a haber perturbaciones, ¿no? Y va aumentando la densidad cada vez que hay perturbaciones. Por fortuna no son muy limitadas, o sea, estas plantas crecen junto a los caminos regularmente, que es la parte de perturbación, pero en el resto de la zona boscosa más bien mantenemos una condición de equilibrio. Ay, Arturo, y estas plantas invasoras, el ser humano que hace aquí, si era permitido hacer esta... Esa es una pregunta interesante. Estamos nosotros en este fraccionamiento. Este fraccionamiento se creó en 1964. O sea, es decir, el decreto es de 1980 y los primeros estudios que se realizaron para declararlo, originalmente iba a ser un parque nacional. Esto comenzó en los mediados de los 60s, pero los primeros estudios fueron en los 70s. Entonces podemos decir que este fraccionamiento fue antes de todo esto. Fue antes de todo ese proceso, como tal, y eso es lo que podría comentar en este momento. Pero hay un punto muy interesante de lo que dice Inés, que algo tenemos en la cabeza los seres humanos, que cuando tenemos un espacio para construir nuestra casa, nos gusta un jardín, y es un jardín con un pasto que queremos que esté siempre verde y bien regado, bien fertilizado, pero es un pasto, es una especie, y entonces todas las semillas de esto que ha prevalecido y ha mantenido la vida durante el tiempo, pues se vuelve como una maleza, ¿no? Que hay que cortar y que hay que eliminar. Y entonces, pues ahí es un cambio importante que tendríamos que reflexionar, porque eso sí detiene la biodiversidad. Y aunque mantengan algunos árboles, ya en el momento en que entra el pasto, pues ya se suspende las generaciones que vienen.
sea, porque cualquier pino pequeño pues se quita con la podadora o con cortar el pasto. Y entonces, aunque sigamos viendo lo bonito, estamos deteniendo el proceso de mantenimiento de las generaciones de especies, ¿no? Entonces, bueno, esa parte vale la pena reflexionarla. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta de este punto de la caldera. Doctor, en la parte de la fotosíntesis, la transformación pues, al oxígeno, esta parte de esta vegetación contribuye con mucha producción de oxígeno hacia Guadalajara o este tipo de vegetación. Miren, esa pregunta también, digo, por eso me gusta mucho salir aquí con la Benemérita, porque todas las preguntas a uno lo enriquecen, o sea, realmente es un diálogo y agradezco todos los comentarios. Miren, por alguna razón también nosotros identificamos el tema del oxígeno como un tema importante que relacionamos con los bosques o inclusive con los árboles, porque pues eso se debe a que de pequeño, o sea, de niño nos decían, miren, pues es cuando respiramos, ¿no? Nosotros tomamos oxígeno y sacamos dióxido de carbono, entonces la planta es lo inverso, ¿no? Toma el dióxido de carbono y suelta oxígeno, y entonces hay una cooperación, ¿no? Hay una cooperación, hablando de cooperación, hay una cooperación entre las plantas y nosotros, y eso nos quedamos ahí grabado. Lo cierto es que el oxígeno que nosotros respiramos es un oxígeno que, al igual que el agua, es un producto que ha tenido la evolución del planeta. O sea, es decir, no estamos consumiendo reservas de oxígeno históricas del planeta. O sea, que principalmente vinieron de los océanos, o sea, la mayor producción de oxígeno ha venido de los océanos, del fitoplancton, de las algas marinas, porque tiene mayor superficie los océanos y las plantas verdes de los océanos como tal. Ahora, ¿qué es lo que hace diferente? O sea, sí nos da oxígeno, pero nos da más cosas que no nos, o sea, que nos vamos a llevar, que no necesariamente es el oxígeno, porque oxígeno está en cualquier lugar que nosotros estemos respirando, ¿no? O sea, pero ¿qué nos vamos a llevar en esta visita del bosque? Miren, cuando se empezaron a hacer los primeros estudios, antes el INEGI se llamaba Detenal, luego Cetenal y luego pasó a INEGI, y entonces cuando empezó el Detenal sacó un diagnóstico y encontró que la humedad que tiene el bosque la pasa a Guadalajara porque los vientos dominantes pasan primero por aquí antes de llegar a Guadalajara. Entonces, sí llevan oxígeno, pero vamos a decir, la diferencia de ese oxígeno que llevan en relación al oxígeno que podemos estar respirando en cualquier parte, podemos decir que casi no se nota la diferencia. Pero sí se nota notablemente la diferencia con respecto a lo que tiene que ver la humedad. Pero ahora, lo que vimos en los colomos y que aquí Guadalupe nos presentaba en aquella ocasión, se habla de la parte de los microbiomas, ¿no? Y eso es lo que nos vamos a llevar realmente de la visita, una visita como esta. ¿Qué son los microbiomas? Nosotros estamos acostumbrados, lo decíamos en la sesión del martes, estamos acostumbrados a ver plantas, a ver animales, cuando aparecen los hongos, ver hongos, pero a eso no se limita la vida. La principal diversidad de formas de vida está en el nivel de las bacterias. Y entonces las bacterias son muy importantes. Es las bacterias que nos genera, por ejemplo, la biodiversidad, que sobre todo está en el suelo y que se detona con las raíces de las plantas y con la humedad que estamos respirando, ¿sí? Y también las yemas, o sea, las plantas que están floreando y las yemas de las plantas que están generando nuevas partes de las plantas. Se les llama ahora microbiomas, que se están generando, se están compartiendo, aunque no las veamos, con nuestros microbiomas, porque también nosotros tenemos bacterias, entre otras cosas, dentro de nuestro organismo. Y eso mantiene una vitalidad. Es decir, lo último que se ha estado descubriendo es que nosotros mantenemos la salud, tenemos vitalidad, porque tenemos un inmune que se fortalece cuando intercambiamos microbiomas con la naturaleza. Y entonces, digo, no está descabellada la idea que eso que detectamos, o sea, lo que pasa es que eso lo vamos descubriendo según los instrumentos que vamos generando los seres humanos, ¿no? Si de repente generamos un instrumento para medir viento, decimos, los vientos vienen de la primavera. Generamos un instrumento para medir la humedad, llega la humedad. Pero en el momento que generamos un instrumento donde estemos evaluando la parte de los microbiomas y de las bacterias, vamos a comprender y vamos a reconocer
que una de las cosas que genera, y eso sí es muy local, y eso sí tiene que ver directamente con nosotros, más que el oxígeno y nuestra relación con la primavera, es esta cantidad de microbiomas que se están generando. El 25% de toda la diversidad biológica de la Tierra está dentro del suelo y no la hemos explorado, ¿no? Y entonces, pero sí, desde que nacemos y cuando vamos a los bosques, o cuando hacemos los recorridos, intercambiamos, que nuestros puntos de entrada son con el tracto respiratorio y la piel, ¿no? Esa es nuestra manera de estar intercambiando, y lo estamos haciendo ahora, aunque no... A ver, si yo voy a Tapalpa veo este paisaje, ¿no? Ajá. Pero, ¿qué tiene la primavera o por qué es tan importante como para que la UNESCO lo reconozca y la reconozca? O sea, ¿es porque está junto a un asentamiento humano o por qué? O sea, no es que, o sea, se me hace así como, ¿por qué es tan especial la primavera? Cuando a donde vayas, pues ves paisaje. Bueno, tiene que ver con con la biodiversidad en parte, o sea, porque el programa el que tienen los compañeros en sus camionetas dice MAP, ¿no? MAP son las siglas de Hombre y Biosfera, que es el programa de la UNESCO que trabaja con las reservas de la biosfera, ¿no? O sea, ahí se está dando el reconocimiento con estas siglas de reserva de la biosfera. Y el término de la biosfera tiene que ver con la diversidad de formas de vida que tenemos aquí. Originalmente, eso también ha sido un buen cambio en el proceso, ¿no? Porque yo recuerdo, la gente le gustaba Tapalpa y pensaba que Tapalpa era mejor, porque tú ves los árboles rectos, con frondas enormes, por la altitud en donde está, ¿no? La gran diferencia que tiene la primavera, por ejemplo, con respecto a Tapalpa, es que está en una zona de transición climática. O sea, si Tapalpa está en la parte que es clima templado, pero la primavera le tocó estar entre el clima templado y el clima tropical. Entonces es como un espacio de transición entre el clima que vemos en la barranca y que lo podemos encontrar en la parte de abajo, y el clima que encontramos en Tapalpa y que lo que podemos encontrar en la parte alta de las montañas, ¿no? O de las elevaciones. Entonces, al ser una zona de transición climática, eso permite que haya una gran diversidad de especies, porque se juntan tanto las especies tropicales como las especies templadas, ¿sí? A veces a la gente dice, no, pero es que estos árboles están chiquitos, no se comparan a los grandotes de allá, y algunos inclusive elaboraron hipótesis de que estaban pues enfermos, debiluchos. No, es que están en zonas de transición. Digo, si uno sube el Cerro de San Miguel, uno ve los pinos como los ve en Tapalpa, ¿no? Entonces, pero estamos en una zona de transición. Gracias a eso también, Guadalajara, a ese nivel de altitud, Guadalajara tiene la fama de que puedes poner plantas del trópico, ¿no? Y puedes, o sea, rosa morada o primavera, y puedes poner pinos, ¿no? O puedes poner araucarias, qué sé yo. Y entonces, ¿por qué? Porque estamos en una zona de transición climática que no tiene Tapalpa, y la riqueza que tiene la primavera en términos de biodiversidad documentada, digo, porque no dudo que la Tapalpa también lo tenga, pero ahí tiene que ver con lo que tú dices. Al estar cerca de la ciudad hay mayor intensidad de la investigación y hay mayores hallazgos de la biodiversidad que en lugares lejanos. Entonces eso pues, ha ayudado a entender, digo, todo el mundo de repente recordaba Manantlán, pero si tú no agarras las más de 100,000 hectáreas que tiene Manantlán, si agarras 30,000 hectáreas solamente de Manantlán, que son la superficie que tiene la primavera, digo, la primavera no tiene menos biodiversidad que Manantlán, que es la otra reserva de biodiversidad. Entonces, podríamos decir que tenemos estas características. Ahora, el nombre antiguo que tenía ya toda esta área de la primavera, o sea, ya el Coli nada más era el domo, pero todo esto se le llamaba el Huilisteque, viene de huilotas, viene de palomas, viene de aves. Y eso también fue una cosa muy interesante en la conferencia del martes, cuando nos dijeron que cerca del 32% de las aves registradas aquí son aves que, o sea, el 32% de todas las aves registradas en Jalisco están presentes en la primavera.
Entonces ese nombre que les dieron y que también está en el logo de los compañeros aquí en la paloma, que parece manita, pero es también paloma, es una paloma, rescata el nombre antiguo, ¿no? Entonces, me traje esto porque a lo mejor nos encontramos con el Melanerpes formicivorus, que es uno de los pájaros carpinteros más comunes que habita aquí, y que se mueve a la ciudad, y se mueve a los parques. O sea, es muy interesante esa parte, porque no solamente los murciélagos de la primavera se meten ahí junto al centro, van hasta el centro y se meten ahí en el edificio que había, ¿no?, de la Universidad de Guadalajara de Educación Media Superior. Había corredores, bueno, también el carpintero también se mueve. Es decir, esa idea que nos decía el representante de la UNESCO, que hay que reconocer que la primavera entra a la ciudad, pues sí se da, nomás lo que pasa es que necesitamos realmente entrarle a observar. En ella de por qué se considera un sitio geodiverso, aunque todas las formas del relieve que vemos, prácticamente la primavera, el norte de la primavera es esta parte de donde venimos, ahí está Pinar de la Venta, es la parte norte. Luego está la parte de la caldera, está Planillas, que es la elevación mayor que está allá al fondo. Luego viene la parte de San Miguel, y esas son las dos montañas del sur de la primavera. Porque tenemos mesetas, tenemos volcanes, aquel pico, y este es el Chiquihuite, que es el volcán más pequeño que tenemos dentro del bosque, ¿no? Este es apenas una elevación muy pequeña, es decir, escasos 100 metros de altura, lo que tenemos ahí. Entonces podemos decirle que esta es una de las tantas manifestaciones de formas de relieve que hay en la primavera, todas volcánicas, pero todas en diferentes procesos de tiempo de sucesión. De este lado es donde vamos a entrar, y de este lado es la parte más antigua, o sea, lo que queda de los primera fase volcánica de la primavera de hace 140.000 años. Es esta parte que ahora vemos como medio plano, medio de planicie. Esa es la parte fundamental. En el caso de las montañas, tanto de San Miguel como de Planillas, esas tienen 60.000 años. O sea, son más recientes que en el caso de lo que fue la parte de esta zona que acabamos de visitar. Entonces, este es un punto importante porque podemos ver esta formación y estos diversidad de relieves que ahora la UNESCO está incorporando también como un valor importante. Para la UNESCO, los geositios o la geodiversidad y el patrimonio geológico es parte importante, no solamente porque es memoria de los seres humanos, es una memoria del planeta, o sea, así lo considera. Cada una de estas formas de relieve que vemos es lo único que nos conecta con los primeros pobladores que llegaron aquí, los primeros seres humanos que llegaron aquí. Lo que aún se conserva de lo mismo que ellos vieron fue precisamente la parte de los relieves, y por eso se considera como un elemento fundamental en la parte de las referencias, ¿no? Nosotros nos acostumbramos a guiarnos mucho por los árboles o por el sendero, pero realmente en términos históricos los relieves son muy importantes. Ahora, la primavera, aunque es el sitio de mayor geodiversidad, pues lo podemos conectar con muchos contrastes. El primero es el Tepopote. Esto ya no pertenece a la primavera, o sea, el proceso de vulcanismo ya no es de la parte de la primavera, ya tiene mucho efecto tectónico pero es importante por la parte de conectividad, pese a que la carretera ha fragmentado el corredor para varias especies, sobre todo las que se mueven vía aérea, pues es un elemento muy importante para poder hacer conexiones, y de aquí hacia la barranca es una conexión importante. También en términos culturales, ¿no? Porque el cerro que vemos allá al fondo es el Cerro de los Bailadores, que se considera que fue donde comenzó la parte de domesticación del agave, o de los agaves de ahora de la bebida nacional. Entonces, toda esta parte era una parte muy importante en términos prehispánicos. En esta parte era una área, ya Otto nos presentaba algunos elementos, por ejemplo, pétreos. Se ha reconocido por el tipo de obsidiana de la primavera, realmente tenía un mercado muy amplio. Se ha reconocido a nivel de análisis óptico que el trabajo que se hacía con obsidiana de aquí de la primavera llegaba hasta Querétaro. O sea, se ha registrado este mismo tipo
un corredor comercial, vamos a decirlo, de aquí de la primavera hacia allá. Y también pues surgía mucho de, Otto hablaba de infiltración de agua y de canales de absorción de agua. Y también algo que tendríamos que retomar por la parte de lo que viene a ser los nombres de los pueblos antiguos, pues también algunos elementos como San Isidro Mazatepec, que está precisamente en la parte sur del bosque, que nos da una connotación con respecto a la importancia de los venados de la primavera, ¿no? Entonces, bueno, es un elemento muy importante. Y el último punto que yo quisiera destacar aquí es la parte de esta mina, nada más reconociendo la parte de que esta mina es de un material ya es basalto, es decir, ya es diferente a la parte de las rocas que tenemos en la primavera. Y esta parte es muy importante porque ustedes ven a la orilla de la carretera que seguimos teniendo el mismo material de la primavera, pero ya al fondo ya es en basalto. Entonces esta parte es muy interesante porque se puede ver líneas de contacto entre lo que era el relieve antiguo antes de la primavera, que era basáltico, y que fue sepultado ese relieve a partir de las erupciones de la primavera, principalmente de Jal, de Toba, de Farítica, y de alguna manera ocultó el relieve anterior y formó el valle que conocemos ahora. El valle que conocemos en esta parte, y sobre todo el valle de Zapopan y el valle de Atemajac, no se formó, decíamos, como se forman la mayoría de los valles del mundo, que es un trabajo de un río que se desborda y va cortando y va con el agua, se va generando el valle. Aquí no, aquí las erupciones de la primavera en los diferentes periodos, o sea, las formaciones que dieron origen a la Toba Tala ya no están, o sea, prácticamente la erupción las ha desaparecido, pero lo que tenemos todavía son vestigios de hace 90.000 años, 60.000 años y 20.000 años, que fue lo primero que vimos. Todo eso ha sido aportaciones de materiales al cielo y ha caído lluvia, vamos a decir, de ese material, y esa lluvia es la que rellenó el relieve anterior para presentar el valle que tenemos, un valle que en términos del siglo pasado pues fue importantísimo en términos de alimentos. Aquí se generó el sistema zapopano de producción de maíz, y que es un sistema zapopano que tiene altas cosechas porque uno puede sembrar mucho antes de que venga el temporal de lluvias, porque como las arenas son de Jal, se almacena el agua de la lluvia del ciclo anterior, entonces pueden sembrar a nivel de marzo, por ejemplo, desde el mes de marzo pueden sembrar, pueden tener ciclos de los más largos que tiene el maíz, o sea, arriba de 5 meses, que son los que me dan la mayor producción porque hay más tiempo de hacer fotosíntesis. Entonces, es decir, en esta parte, toda esta característica particular del vínculo con el maíz también lo hace particular la primavera por las arenas que forman estos suelos y que permitió durante el siglo XX sobre todo generar este método zapopano de producción de maíz basado en siembras de humedad del ciclo anterior de lluvia para poder hacer proceso de germinación y mantenimiento del maíz. Inclusive ahí se pueden recuperar algunos nombres. Por ejemplo, el lugar donde está ahora el Centro Universitario de Biológica se llama el CUCBA, el predio donde está se llama Las Agujas, pero no porque hubiera costureras, sino se llaman agujas porque precisamente un paisaje particular que aquí había es que emergían las primeras hojas del maíz antes de cualquier tipo de plantas, porque no iniciaba todavía temporal, y esas primeras hojas de maíz que emergían se conocían como agujas y era el elemento del paisaje de por cual se llamaba esa. Bueno, esto es lo que se conoce como el predio del gobierno del estado. El predio del gobierno del estado comprende 5.700 hectáreas que empiezan desde lo que es el poblado La Primavera y un balneario que se conocía anteriormente como La Primavera, que ahora es el Centro de Educación Ambiental del gobierno del estado. De ahí hacia la parte, se podría decir, este de la reserva, que es lo que comprende el bosque escuela también. Esa es la parte que está en comodato hacia la UDG. Entonces estas son 5.700 hectáreas más o menos. Una parte está en comodato a lo que es la UDG y otra parte se ha venido trabajando con lo que es el organismo. En este lugar se hacen plantaciones, ha pasado a temporal de lluvias, se han hecho plantaciones, reforestas, invita a grupos de la sociedad a que vengan a
a reforestar en este sitio. Entonces aquí en el sitio donde estamos se conoce como Río Salado y se hizo una plantación, me comentaba el doctor, ¿cuántos años, doctor, que hicieron esta plantación? Bueno, esta aquí fue como en el 97, vamos a decir, se hizo un poco antes. Que son una de las plantaciones que se han venido, pues que tenemos registro y que hemos venido viendo cómo ha evolucionado, ¿no? Bueno, vamos a continuar nuestro punto 4 del recorrido, que ahí le denominamos como el trabajo de rehabilitación, recuperación, restauración. Hay muchas maneras que se puede plantear esta parte. Nosotros lo armamos pensando en restauración, pero al final resultó rehabilitación, y explico por qué razón. En este lugar prácticamente era un terreno desprovisto de vegetación, había una erosión muy fuerte, la que se presentaba en esta ladera, es prácticamente una ladera que ahorita podíamos caminar a la parte del parteaguas. Voy a ver lo que vamos a poder ver en el recorrido. Y entonces de alguna manera estábamos en el 92, en la fecha en donde se celebró la reunión mundial que le llaman la Cumbre de la Tierra, ¿no? En 1992, y de alguna manera eso permeó a un grupo de personas que trabajábamos en investigación y también permeó hacia la sociedad civil, porque todo lo que ustedes ven aquí y lo que vamos a ver más a detalle tuvo que ver la sociedad civil. Realmente esta plantación comenzó con la recolecta de semilla, o sea, estas plantas que ustedes ven aquí son de semilla de aquí mismo, es decir, un año antes de la plantación lo que se hizo fue localizar lo que le llaman árboles padres, que son árboles que tienen un vigor notable, y entonces a partir de eso se empezó a recabar la parte de la semilla y se tenía un vivero particular para reproducir las especies que íbamos a traer aquí. Después lo que hicimos, el mismo año de la plantación, estoy hablando del 93, lo que se hizo fue prácticas del suelo. Y entonces ustedes vamos a ver, hay curvas de nivel donde se hicieron zanjas y bordo para que se disminuyera los escurrimientos, para que los escurrimientos no generaran erosión, sino con las zanjas y los bordos se fuera deteniendo la parte de la lluvia y que las semillas y las plantas no sufrieran tanto de una escorrentía. Y al último lo que hicimos fue la parte de la plantación de diferentes cosas. O sea, lo que ustedes ven aquí es lo más bonito para mucha gente. Para mí lo más bonito es esto que está aquí, esta rosa, ¿no? Entonces, Quitando a Rosy. Gracias, doctor. ahorita voy a explicar por qué razón. Estos son pinos douglasianos, o sea, una de las especies. Se probaron varias, o sea, las principales especies que tenemos en el bosque son ocarpa y es douglasiana. Las que ustedes ven ahí, estaríamos hablando de especies douglasianas. Y entonces lo que se formó muy bien, vamos a ver el sotobosque y todo perfecto. También se trabajó con encinos. Los encinos son los que están en el parteaguas, o sea, la idea es subir al parteaguas y luego regresarnos. Brincando, vamos a decir, las zanjas y los bordos que todavía están ahí, o sea, ya cumplieron su función, ya no llega escorrentía, pero en su tiempo cumplió la función que desempeñaba. Ahora tenemos otras reflexiones, ya no hacemos eso, pero era nuestro punto de referencia en el 92-93. Y dejamos algunos espacios como estos, pero allá también arriba, algunas franjas, para tratar de ver cómo el bosque se recuperaba por sí mismo. Porque también por ahí en esa época estaba trabajando investigadores tratando de evaluar económicamente los servicios del bosque y habían encontrado que, que el bosque o la naturaleza era más eficiente en proveer servicios básicos que los propios seres humanos, ¿no? Y entonces hay una cuantificación económica ahí les comentaba en la revista Nature, donde sacan de que los servicios que recibimos cada año de la naturaleza, cuando menos en esa fecha, equivalían al doble en términos económicos que todo el Producto Interno Bruto que generaban los seres humanos. Es decir, la naturaleza era más eficiente. En aquel entonces no lo contabilizamos, pero vamos a movernos y voy a demostrarles que también aquí eso se comprobó en la parte del seguimiento
después de los 20 años de la plantación, se empezó a trabajar con un monitoreo alrededor de qué tanto se había generado una restauración de la parte del suelo. Digo que esto me gusta más porque este es precisamente parte del mismo trabajo de la naturaleza, ¿no? Aprovecho que tenemos aquí los nopales o las opuntias, porque una cosa que ahora se ha visto, ¿no?, en términos de las captura de las cámaras fotográficas que tienen establecidas en todo a lo largo de la propiedad del gobierno del estado para ver qué fauna habita, pues se ha confirmado de que existe águila real, ¿no? O sea, que habita aquí águila real, ya se le ha tomado fotografías. Entonces tenemos pues, los símbolos nacionales, porque también las serpientes de cascabel pues las tenemos aquí. Quizás no para los expertos y muy meticulosos, dicen, no es que no es exactamente la misma especie que está en el escudo, pero bueno, tenemos víboras de cascabel aquí, aunque no sean de la misma especie, entonces podemos decir que tenemos los símbolos nacionales, ¿no? El águila sí es de la misma especie, y los nopales no son tan vigorosos como los del escudo nacional, pero bueno, también tenemos Pero de se estos, ve enfermo, ¿no? ¿no? Digo, se ven enfermos y como secos, ¿o qué? Y los arbustos de los venados, estos que tenemos aquí, los acatonales, que es una fase importante de evolución de las gramíneas. Primero comienzan las gramíneas aquellas y luego van generando espacio para los acatonales, que tienen cepas más fuertes. Y entonces a nosotros nos sigue gustando más aquello. Pero cuando empezamos a hacer análisis de suelos, nos encontramos de que estos suelos de aquí tienen 1% más de materia orgánica que los suelos de allá. Entonces, en términos de suelo, el suelo mejor recuperado es comparativamente a aquel aunque lo veamos muy bien, aunque nos guste el sonido de la hojarasca y lo veamos muy agradable, pues sucede que esto es mejor en términos de recuperación de la parte del material orgánico. ¿Por qué? Simplemente por las densidades radicular. Es decir, todas estas plantas tienen sus raíces en los primeros 20 centímetros con una muy alta densidad. Esas raíces detonan la biodiversidad que hay en el suelo y esa biodiversidad trabaja para ir generando una recuperación natural de la parte del suelo y por lo tanto del sistema. Y empieza a generar, no los pinos, sino empieza a regenerar las cadenas tróficas dentro del ecosistema, ¿no? Entonces lo que nosotros pensábamos, a final de cuentas, y por eso digo que esta parte ya no la hacemos, la conservamos como parte de un proceso histórico, porque efectivamente para nosotros antes de hacer reforestaciones ahora pensamos ¿para qué voy a hacer la reforestación? Porque si vamos a hacer la reforestación para recuperar los suelos degradados, lo mejor es sí detener el proceso y dejar que la propia naturaleza revierta la degradación, ¿sí? Porque hay mejores indicadores del suelo aquí que allá. Y la otra parte es comprender que cuando se restablece el sistema, ¿no? Allá, digo, no puede haber venados porque los venados no comen pinos y comen esto, que es lo que la propia naturaleza está incorporando en el sistema para estar manteniendo los diferentes estratos. Lógicamente, cuando empieza a haber venados, pues empieza a haber otras especies, el puma se acerca, en fin, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hemos logrado aprender en particular de este sitio, ¿no? En términos de esa referencia de que la naturaleza es más efectiva, más eficiente en la parte de recuperación. Lo único que tenemos que hacer es detener las presiones. Es decir, la naturaleza tiene capacidad de regenerarse, lo que no tiene capacidad es de resistir agresiones continuas, ¿no? Entonces aquí era una zona ganadera, ¿no? Aquí era lo que teníamos era vacas en suelos que estaban llenos de cárcavas, con erosión, y ahora tenemos este proceso de recuperación que nos va enseñando eso. Y eso es otro punto importante que hace diferente, o que le da valor a las áreas silvestres, que sean áreas educativas, áreas en donde se puedan realizar investigación, áreas donde podamos comprender mejor nuestra realidad. Y bueno, es eso también de lo que hemos aprendido y lo que hemos aprovechado dentro de la primavera. Doctor, Sí. y aquí, para cuestión de las plagas, ¿la misma naturaleza se protege o hay riesgo de plagas? Hay en la parte del suelo, en la parte de ciencia del suelo, se reconoce que un suelo saludable es un suelo que ayuda a la salud de las plantas, de los animales y de los seres humanos. O sea, se reconoce que el concepto de salud es un concepto de salud que no es propio para un río, para un suelo, para una especie o para los seres humanos, sino que está articulado. Es el nuevo concepto que ahora
Se denomina bajo el lema de una sola salud. Y entonces se plantea que si tenemos suelos sanos, tenemos plantas sanas. ¿Por qué razón? Déjeme darle un ejemplo que se maneja mucho en este sentido. Yo cuando estudié la parte de los suelos en la licenciatura, una cosa que me enseñaban es que había unos organismos que parecen como sanguijuelas que habitan en el suelo, lombrices, pero no son las lombrices buenas, sino unas que se generan dentro de la parte del suelo, y nos enseñaban a echarle fumigante, ¿no? Ahorita me acuerdo de su nombre. ¿Nixtiquil? No, Nixtiquil es la fase joven de un insecto, pero no, se mantienen siempre en ese estado. Y entonces a mí me enseñaron que era eso. Pero entonces lo que yo me di cuenta, o lo que se fue enseñando, nos fueron enseñando, es que realmente cuando veíamos que causaba daño a un organismo, es que los de las especies benéficas ya habían desaparecido. Entonces, como lo que se ha aprendido en términos de la ecología, algo que nos ha enseñado, y eso nos enseñaba también el doctor Estrada Faudón, es que a veces cuando observamos un organismo, a veces le echamos la culpa al organismo que está causando el problema, o la plaga, o la enfermedad. Pero ahora comprendemos que ese organismo se manifiesta y es visible porque los que los controlaban ya habían desaparecido, ¿sí? Y es el caso de estos organismos, que es un grupo muy grande, igual que las bacterias, puede haber un grupo muy grande, la mayoría son benéficas, pero empieza con las perturbaciones, las primeras que se van son las mejores. Creo que eso pasa en los seres humanos, ¿no? O sea, cuando hay un territorio, una ciudad que empieza a descomponerse, los que se van primero son los grandes cerebros, y migran y no sé qué cosa, y se va dejando, los que no tienen otra posibilidad van quedando, y entonces van los más pobres, los que no tienen otras opciones. Es un poco una definición de pobreza que a mí me gusta. Entonces, cuando hay suelos muy pobres, los organismos que se quedan a habitar esa pobreza son organismos que regularmente los identificamos que causan daño. Pero no es tanto que ese organismo cause daño, sino que los buenos, los que estaban controlando el sistema, ya se fueron, ya desaparecieron, ¿no? El otro ejemplo a veces que tenemos en Guadalajara, fue muy común en este mismo tiempo, de que la gente veía que un árbol urbano se moría, y luego volteaba a ver el tronco y veía un hongo. Y decía, no, ese hongo está matando el árbol, ¿no? Vamos quitando el hongo. Y había campañas, ¿no? Que ya te le quitaban el hongo y demás. Lo que no se comprendía es que el hongo no le estaba causando ningún daño. El hongo es un descomponedor. El hongo aparece cuando hay un tejido muerto, cuando hay un organismo que está muerto. Entonces la planta se había muerto por otras cosas, y aparece el hongo porque tiene la misión de descomponer el árbol para integrarlo al sistema. Pero el hongo no estaba causando la muerte, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son como muy pues, importantes e interesantes, y se confirman en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, si les parece, podemos ir a la parte del parteaguas, y ya del parteaguas bajamos y regresamos a los vehículos para irnos al último punto, que es la Tobatala. Ahí podemos a lo mejor comer, porque vamos a estar cerca del lugar, y listo. Oye, ¿y no pueden convivir esto con los pinos? No. No, porque por leña. como en términos de sucesión, estos son los clímax, esos son como los príncipes, ¿no? Pero lógicamente aparecen cuando estos trabajan para crear condiciones de buen sitio para que ellos entren, ¿sí? Entonces ahí nosotros, lo que estamos haciendo nosotros es realmente poner a un organismo en una calidad de sitio que no le corresponde. Aquí, por ejemplo, si hiciéramos una plantación, estarían más vigorosos los árboles, porque ya estos trabajaron para tener una mejor condición de sitio. Son los obreros. Sí. Entonces, si gustan pasar. En Jalisco hay varios procesos que se conocen como de sucesión vegetal, que comienzan con los líquenes en las rocas y los primeros pastos, y luego los arbustos, y luego los árboles, y entre árboles van estableciéndose de los que tienen menos exigencias hasta los que tienen más exigencias. Los pinos son los que requieren, le llaman los forestales, la mejor calidad de sitio. ¿Por qué razón? Porque ya cuando de manera natural se establecen los pinos, es porque ya hay una muy buena condición de sitio, y esa condición de sitio se va remarcando con la parte de la hojarasca en el suelo. Ya no están los pastos, ya no están las otras especies,
y entonces se vuelven como las especies dominantes, porque ya llega a un clímax del proceso de sucesión vegetal. Entonces, toda la clave es en la parte de la hojarasca. El pino es un árbol, bueno, siempre verde, por eso muchas culturas lo relacionan con la parte de la inmortalidad, y de alguna forma todo el tiempo están soltando hojarasca. La hojarasca se considera, la de pino en particular, se considera como la mejor en términos de estabilidad del ecosistema, porque al ser delgada te permite, cuando cae la gota de lluvia, te permite disminuir el tamaño de gota de lluvia, disminuir la energía cinética y caer con menos energía hacia la parte del piso y no erosiona. La otra cosa es, como son acículas y caen para nosotros de manera desordenada, hace que permanezca sobre el suelo, porque hay un elemento de fricción que le impide moverse. A diferencia de los encinos, porque cuando caen las hojas de los encinos caen como en forma de hojas como de papel, pues hay un viento y las mueve y las aparta. En este caso no, hay elementos de fricción que las mantienen aquí, ¿no? Entonces es como una capa muy protectora, y cuando se genera la capa protectora prácticamente se llega como al clímax de la vegetación. Entonces muchas veces estas plantas, en lugar de ver que están invadiendo, están retrocediendo, porque se está generando una nueva condición de estabilidad dentro del bosque a partir del trabajo de los pinos, ¿no? Entonces, a tu pregunta, vamos allá donde se ve el sol. Eso porque eso ayuda a detener escorrentía y ayuda a conservar la parte del suelo. Aquí pueden ver la otra zanja. Esta fue la distancia que manejamos, y bueno, sí, con la curva de nivel. Todo esto con el apoyo de la sociedad, o sea, venían camiones aquí y se bajaba toda la gente. Vino también algunas cruzadas del ejército, también de las ONGs, particularmente esta del grupo ecologista Jalisco. Entonces, entre todos, en un sentido así como de replicar la colaboración, hicimos una práctica de colaboración, y no quedó ahí, o sea, sino que hubo una organización para mantener la plantación durante 3 años. O sea, ¿por qué? Porque es hasta el 3er año cuando la planta por sí mismo puede asegurar su supervivencia. O sea, regularmente los primeros 3 años, si no la cuidamos, pues el ganado la puede pisotear, se puede sufrir de un estrés por sequía, en fin, puede tener varios elementos. Entonces, durante 3 años se cuidó esta plantación, y entonces por los resultados, pues ahorita estamos dentro de ellos. Y eso fue, hay 3 tamaños de piña de las especies más dominantes. Este sería el equivalente a la douglaseana. La ocarpa es más chiquita, y las otras es la que llamaba antes, bueno, creo que ahora le llaman novogaliciana, ¿no? ¿Cómo le llamaban? Cornuta, ¿verdad? Michoacana, variedad cornuta. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos. Vamos a movernos en este ejemplo. Es otra. Bueno, dentro de este recorrido sería la parte del parteaguas. Se llama parteaguas porque cuando llueve, el agua por un lado se viene de este lado y de aquel lado, o sea, se parte, porque estamos en la línea más alta, ¿no? Entonces sería la parte del parteaguas. Cuando se hacen este tipo de obras, eso sí se sigue confirmando, tiene que hacerse el parteaguas hacia abajo, o sea, no podemos hacer prácticas de conservación en una sola parcela allá abajo, sino que tiene que hacerse desde los parteaguas hacia aguas abajo. Ustedes pueden observar aquí, en el caso de los encinos, los encinos tienen la misma edad que allá, nada más que aquí, por ejemplo, la hojarasca pues no se mantiene, o sea, es decir, puede caer hoja, a diferencia de los pinos que sueltan hojas todo el año. Estos solamente durante una época del año principalmente las sueltan, y como tienen esta forma, pues caen una sobre otra, pero vuelan, ¿no? Es muy fácil que llegue un viento y vuele de un lugar a otro, y por eso no se conservan bajo el piso, y por eso en la parte de los pastos aquí se logra esa condición. Lo que bueno es un indicador de que esto va progresando es que tenemos renuevos, ¿no? Ya cuando aparecen los renuevos, esto quiere decir que estamos recuperando de alguna manera la parte de esa capacidad de estarse renovando los árboles o las especies en este lugar. Entonces, este es el punto de este sitio 4 al que vamos a llegar. Entonces estos no son las mismas de allá abajo de buena calidad, no son otras especies. Son, vamos a decir, especies como más resistentes.
se requieren más resistencia, pero ya están cumpliendo una función que la primera función es recuperar la condición del suelo, o sea, cubrir el suelo. Y por ejemplo, este parteaguas, pues yo creo que le queda poca agua, ¿no? ¿O qué? No, parteaguas se llama solamente Sí, porque... pero bueno, cae y se va. Bueno, se queda. no, es que bueno que dices eso. Lo que hace que el agua se infiltre, o pueden ser la cepa de los pastos, o puede ser la hojarasca sobre el suelo. Eso es lo que mantiene. La copa realmente no tiene una función en la captura de agua. O sea, la copa realmente, si lo pensamos desde el ciclo hidrológico, la copa tiene la importancia de ser proveedor de la hojarasca que va a cubrir el suelo. Y cuando llueve, por ejemplo, si nosotros vemos la hojarasca de pino, cuando cae, como están puestas de manera aleatoria, caen las gotas de lluvia después de la copa, que tienen gotas pequeñas, y poco a poco se va infiltrando las gotas, y cuando llega al suelo, llega a una velocidad muy baja y el suelo tiene capacidad de absorberla completamente, porque le regula la velocidad, vamos a hacer así, de infiltración. En el caso de los encinos no es tan eficiente porque esta es una hoja más ancha, es una hoja que donde va a caer el agua. Aquí no tenemos hojarasca porque se quemó, no porque no ha soltado las hojas. Entonces es más fácil porque se conserva una gota más grande, le cuesta más trabajo infiltrarse y lo demás. Y entonces realmente nuestra afectación más importante al ciclo hidrológico ha sido en la fase de infiltración-escurrimiento. Hemos disminuido la infiltración, hemos aumentado el escurrimiento y por eso tenemos inundaciones aguas abajo y por eso tenemos erosión. Si queremos recuperar el sistema o el ciclo hidrológico, tenemos que comenzar con esto que hace la naturaleza, ¿no? O sea, generar una cobertura sobre el suelo para que el agua que caiga se pueda infiltrar. Un suelo con hojarasca tiene capacidad de absorber hasta más de 600 milímetros por hora. Las lluvias más intensas que tuvimos este año fueron de 100. O sea que un suelo cubierto de hojarasca tiene capacidad de absorber hasta 6 veces más las intensidades máximas que tenemos hoy en día. Pero si no tenemos eso, pues entonces no se infiltra, escurre y tenemos procesos de erosión. ¿Y aquí no hay tala en la primavera? ¿O qué? Tala de árbol. Ajá. Hemos llegado a tener algunos reportes por los mismos propietarios que se caen, ya dañan los lienzos o eso. Pero no salen las trocas llenas de troncos. Hubo dos épocas históricas que sí, en la actualidad no, como dice aquí el compañero, pero hubo dos etapas históricas. La primera etapa histórica fue en el siglo XIX, que era que sacaban madera para llevarla a Guadalajara. No era madera de fustes o para hacer tablones, pero sí para hacer lo que le llaman tejamanil, ¿no? Y entonces lo embarcaban en las estaciones de aquí de la Venta del Astillero, o Santa Cruz del Astillero, se llama así porque ahí era donde llegaba y subían la madera y se la llevaban a Guadalajara, eso está documentado. Y el otro material que sacaban fue en los años 30 ya del siglo pasado, que era la resina. O sea, todavía caminando todavía encuentran se llaman cacharros, ¿no? Que les ponían para recibir la resina. Lo debilita, ¿no? Pues es como una herida. O sea, no lo matas, pero lo debilitas. Y después otro aprovechamiento fue el carbón, ¿no? Por acá, por el lado de Mariano Otero, ahí sacaba carbón, que eran los usos de materias primas del bosque, ¿no? Pero en la actualidad ahora más bien lo que se busca es otro tipo de uso, ¿no? De recreativos, de conservación. En este caso le digo, a veces hay algunos talan un árbol, pero ya que sea seco y lo tienen que utilizar dentro del área natural para reforzar algún lienzo, o incluso algunos propietarios hacen uso de la leña, pero dentro del predio. ¿Este incendio cuándo fue? Este de aquí, este debió haber sido en el 2005, cuando venía. ¿Eucalipto no hay aquí? Por aquí hay uno, tenemos uno por aquí. ¿Un eucalipto? Bueno, esto que vimos aquí
yo asumo la responsabilidad de todas las críticas que puedan tener de esta ladera, que fue la que Antes del eucalipto. Lo que vamos a ver allá, ¿Plantaron eucaliptos? no, es que allá es un ejemplo de varias cosas que, por ejemplo, las zanjas que van a ver son zanjas que como no las hicieron a nivel, pues, son zanjas que se rompieron, porque se concentró el experimento y se hizo un daño enorme en lugar de protegerlo. O otras especies, por ejemplo, esas que no son de aquí, en fin, ese tipo de cosas que ya no asumo yo ninguna, pero esta sí. Nos vamos a regresar a los vehículos entonces para ir al penúltimo. Yo creo que aquí podemos hacer un último comentario, inclusive lo que iba a decir en el río, porque allá hay mucho ruido y a lo mejor no se va a entender mucho, inclusive aquí vamos a comer, ya nada más en el río se detienen y se meten los que quieran bañarse. Déjenme decirles, este es el último punto relacionado a la parte del recorrido, junto al río, vamos a decir, pensamos como puntos finales de este recorrido. Una característica muy particular que tiene el bosque, que también lo hace único, decíamos, es la parte de la toba tala. La toba tala es formaciones como las que estamos viendo aquí, las que vemos allá, o sea, como si fueran bardas. Cuando se empezaron a ver y a descubrir, se pensaba que eran cosas hechas por seres humanos. Inclusive, aquellas imágenes que vimos en la presentación del martes por la noche, donde se ven columnas parecidas a esta, son comunes, también pueden ser cilíndricas, ¿no? Como esta que está aquí. Y entonces, si nosotros las vemos, o inclusive si las llegamos a tallar, cuando se tallan se desprende la ceniza original de la actividad volcánica. Aunque esto tenga 140,000 años, nosotros podemos recuperar las cenizas tal y como aparecieron por el volcán. O sea, estas son la parte de las cenizas ácidas que encontramos. Entonces a esto se le llama toba. O sea, no es una roca como si fuera un derrame de lava, sino que es un lodo volcánico, que basta con friccionarlas y tenemos nosotros la parte de la liberación de la ceniza que los conformó, y tiene parte de pómez ahí presente. Ahora, esto que encontramos aquí, o esto, es lo que había dentro de la Tierra cuando hubo la erupción. Aquí, nosotros cuando escuchamos un volcán, siempre nos imaginamos un cono, una chimenea y un cráter. Pero lo cierto es que para que algo sea volcán, basta con que sea un conducto, y eso puede ser una simple grieta, un conducto para traer lo que está en el subsuelo o está en el magma, o en la parte del subsuelo, para que emerja sobre la superficie. Eso ya es un volcán, aunque sea una grieta, aunque no tengamos ningún tipo de relieve, o que sea plano y salga material que está en el interior, eso ya es un volcán. Y eso más o menos fue lo que pasó aquí. Imagínense ustedes que cuando el magma subía, hacía grietas, y por las grietas salían estos materiales, estos lodos volcánicos, ¿sí? Salían por una superficie que ya no existe, ¿sí? Que estuvo hace 140,000 años, y que ahora por proceso de erosión, ahora las podemos ver o las podemos descubrir. Entonces cuando vemos estas formas de relieve, son las formas en cómo quedaron enterradas cuando cesó esa actividad hace 140,000 años, y ese magma migró para formar la caldera, o formar las montañas, o formar el coli. Entonces esto es lo más antiguo que podemos retomar de un mismo sistema o de un mismo proceso de erosión y de vulcanismo primero y luego erosión después. Entonces lo que vamos a hacer con el apoyo, bueno, no lo he presentado, compañero, se podría presentar con su nombre y su cargo y su... porque son las dos cosas son importantes. Bien, pues buena tarde, ya llevamos buena parte del día conviviendo. Mi nombre es Alejandro Alvarado y estoy a cargo de la Dirección de Protección y Vigilancia de aquí del organismo OPD Bosque de la Primavera. Entonces Alejandro nos va a servir como guía para estarnos moviendo, y lo que vamos a ver es una secuencia precisamente de estas formaciones. Aquí en esta parte tenemos más que nada estos como levantamientos, como muros, y en otros puntos tenemos las columnas, y en otros puntos tenemos a veces formas que uno la interpreta y va diciendo, esto se parece a, por ejemplo, hay uno acá que parece
esqueleto de dinosaurio aquí atrás. Ahorita que llegábamos y casi nos paramos, parecía la cabeza del dinosaurio y los huesos de los dinosaurios. Y así hay muchas formas. Me recuerda mucho que aquí, por ejemplo, en algún momento se pensaba hacer como un tipo de sendero donde se recuperara esa imaginación, ¿no?, de la naturaleza expresada con este tipo de formaciones, porque alienta mucho esas formaciones. Entonces vamos a hacer un recorrido con el compañero Alejandro. Vamos a regresar aquí y aquí mismo vamos a comer. Y quizás al final, antes de retirarnos, les hablo un poco del río y por qué hablar del río, y por qué es importante el río. Y también les sugiero que de regreso, pues ahí es un área donde se toma una fotografía, ¿no? Porque uno se puede poner de un lado. Es una ventana natural, ahí en la Toba Tala, que está en su marco de Toba Tala. Bueno, entonces seguimos al compañero Alejandro. Oye, ¿qué diferencia hay de la toba y la toba tala? La forma, no tanto la composición. O sea, toba es una denominación genérica, como decir lava, es decir, toba. Toba es algo que se forma de material como cenizas, que se junta como si fuera un lodo volcánico y es fácil después de desprender. Eso sería una especie de, eso sería toba. ¿Sí? O sea, lo que hace diferente a la toba tala son las formas. Porque lo más común es que se generen lodos y se genere como escurrimiento y se quede así, simplemente como una lámina, ¿no? Pero aquí lo que podemos ver, lo que comentábamos, son las formas diferentes, o sea, las formas como esto, que son cilindros, las formas como estos, que son, vamos a decir, paredones. Hay algunas allá abajo que parecen como olas, ¿no? O sea, tienen una forma muy, muy particular. Hay unas que le llaman chimeneas porque en el centro se van generando huecos y solamente crece, o sea, queda lo de alrededor. Entonces, eso lo que es, esas formas diferentes es lo que lo hace único. Es el mismo caso de las piedras bola. O sea, si tú le ves la composición química, dices, bueno, es volcánico, es muy común. No, bueno, sí, el material es común, lo que no es común es la forma que se genera con este material. O sea, es decir, podemos pensar que aquí hay un trabajo más creativo de la naturaleza, más artístico de la naturaleza, ¿no? Entonces eso es lo que hace diferente. ¿Qué me explicas aquí? No, es que este es el librito que hizo mi hija hace muchos años cuando era alumna de Arturo. Y entonces dice toba. Aquí se llama Primavera el Bosque Maravilloso y tiene cuestiones sobre el agua, las caminatas que se hacen, la fauna que habita en él, hasta los nidos y los organismos pequeños. Y hay una parte donde dice toba. Hay en el bosque de la primavera una roca color gris amarillento llamada toba. Tiene diferentes formas. ¿Qué parece? Es una roca eruptiva compuesta de cenizas volcánicas. Hace 130.000 años, ella ponía 130.000 años, los volcanes originaron la sierra donde está el bosque de la primavera. Como se deshace fácilmente, su polvo forma parte del suelo del bosque. Esto era para niños. Eso se hizo para alumnos de biología en la universidad. Después ella estuvo un papel en la UNESCO y desde allá también estuvo fortaleciendo esta parte de comunicación. Bueno, alumna distinguida. Muy bien. La alumna distinguida. Pues vamos a hacer un pequeño recorrido. Yo creo que es un buen punto para recuperar lo que viene a ser esta formación que decíamos es única, es la parte de la toba tala. Como ustedes pueden ver, conforme la erosión avanza en este cauce, pues se erosionó más y podemos ver más de esa toba tala. Ahorita vamos a regresar por este otro lado donde el compañero nos va a mostrar ahí cómo son como construcciones de un tipo de bosque pétreo que pues solamente podemos ver aquí. Ese es el tipo de formación, insisto, tiene múltiples formas. En este caso, de esta parte más al norte del área de la propiedad del gobierno del estado, lo podemos ver así, como muros que se levantan, y eventualmente hay algunos de estos que ha erosionado más en la parte baja y es, como digo, parecen como si fueran olas pétreas, y esto es parte del espectáculo que podemos disfrutar en esta parte del bosque. Son materiales de hace 140.000 años, como decía, muy difícil de imaginar en términos de la vida humana, pero aquí han estado primero en el interior de la tierra, ahora aflorando,
y de alguna manera ahora los podemos observar. Algo que quisiera decir sobre las tobas talas, Alejandro. Pues, como comentaba la doctora, son formaciones únicas. Es uno de los principales atractivos de este lugar, también del bosque. Después de lo que es el río Caliente, la toba tala tiene mucha importancia para lo que es el bosque de la primavera aquí en la región protegida. En términos educativos tiene un potencial, es una formación única, en términos educativos también puede ser una formación única. Y en algunas ocasiones a veces nos hemos imaginado qué pasaría, a veces cuando nos imaginamos un centro de visitantes, a veces que nos imaginamos recuperar lo que es el material pétreo de este lugar como un elemento de identidad y de atractivo. Esto sin lugar a dudas sería un gran geositio para que la gente conociera esto, y hay otros lugares en donde protegiendo el movimiento, pues uno sueña que en algún momento pudiera haber algún tipo como de, no sé si tranvía o un vehículo como ferrocarril, como vía, en donde la gente en un solo circuito, porque en términos si se hace caminando, pues sí se lleva varias horas, ¿no? Recorrer todo lo que es esta parte de la toba tala, pero quizás con un medio de transporte esto podría ser un elemento cultural extraordinario, ¿no? Como lo es, nada más que la visitación ahora se hace más bien con mucho esfuerzo, ¿no? Que tiene su lado muy agradable, ¿no? Entonces, si ustedes ven esta parte, este paredón y el paredón que está atrás, o si voltean de aquel lado, va a ver todos esos paredones presentes, pues sí nos da un conjunto de este bosque pétreo de gran relevancia, ¿no? Entonces no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta sobre el tema de toba tala. ¿Esa actividad volcánica ya se acabó o no? No, porque el río Caliente, por ejemplo, este río que pasamos es un río que nace aquí mismo dentro del bosque. Regularmente tenemos alrededor de 4 o 5 yacimientos de agua caliente. El agua cuando sale a 70 grados centígrados, y ahí va generando este cauce y llega a Meca, y luego se junta con el río Meca, y es lo que divide Jalisco de Nayarit. ¿Y allá se enfría? Que se va enfriando. O sea, aquí todavía está calientita, está muy agradable. Está recién, sale todavía. Está recién salida, sí. Entonces, si imaginariamente pusiéramos una balsa, pues si siguiéramos el cauce, pues saldríamos ahí a Puerto Vallarta, ¿no? En lo que viene a ser el río Ameca. Y entonces, ese es un río de importancia porque nace aquí, es un río de relevancia porque nos dice tu pregunta, nos responde a tu pregunta, porque mientras ese río esté caliente, mientras esté saliendo el agua a 70 grados, quiere decir que no se ha enfriado el interior, y tenemos todavía una cámara magmática cerca a la superficie de esas características riolíticas ácidas, y que de alguna manera pues está aún presente, y no se puede decir que sea un volcán apagado mientras haya estos fenómenos posteruptivos, ¿no? Sí, si dices que está a 40 kilómetros el magma, ¿sí? Bueno, Más o menos. lo que se ha perforado lo más que se ha perforado aquí han sido 6.000 metros, 6 kilómetros. Y no se ha encontrado. No, sí, o sea, es que la parte del incremento de la temperatura es notable, o sea, se va incrementando, pero no se llega a la cámara, ¿no? Entonces, pero sí tiene que ver con esa función. Entonces, como comentábamos, sí puede haber una nueva erupción, nomás que como todo este movimiento se ha ido hacia el lado oriente, si hubiese una nueva erupción, pues saldría en Guadalajara. El asunto que comentábamos es de que para nosotros, nuestro tiempo, nos podía preocupar, ¿no? Decir, pues ¿qué pasa si mañana va a pasar eso? ¿No? Pero en el caso del tiempo geológico,
se cuenta en miles de años, pues eso quiere decir que a lo mejor aparece dentro de 4.000 años o dentro de 3.000 años, que ninguno de nosotros va a estar. Yo espero sí. Los que sean espíritus. Ahora sí, así que... Bueno, Ahora ya, ok. no, Miriam quería preguntar algo. Doctor, yo quería preguntar algo. Si en esta zona de aquí hay una serie de senderos que podrían ser utilizados por los senderistas o corredores como para atraerlos hacia acá y que se use esta zona, con mucho cuidado, claro, pero que se pueda utilizar. Bueno, ahí hay dos versiones. Uno, la experiencia, que aquí la podía relatar. Senderos como tal no tenemos. No le recomendamos a personas que se adentren porque sí es fácil de desorientarse, más en estos lugares. Entonces los únicos senderos que tenemos habilitados es el que está en el predio, también predio del gobierno del estado, pero en la entrada a lo que es Agua Brava. Ahí tenemos lo que es el CAT, Centro de Atención a Visitantes. En la parte de atrás tenemos un sendero habilitado como tal. Y por el lado de Tala sí tenemos uno que toca parte de lo que es la Toba Tala, pero para eso sí tendrían que primero ponerse en contacto en la dirección para poderlos guiar hacia ese punto. Sí, porque ya en Guadalajara cada vez hay más grupos de senderistas establecidos que, bueno, conocen todas las reglas internacionales de los senderos. Entonces, bueno, como acercarse a esa gente para que pudiera visitarlos, bueno, con conocimiento previo de cómo está la zona, ¿no? Es gente que difícilmente que nos traiga se va a perder. Difícilmente. Hay un par de cosas que quería yo agregar. Primero, en términos de senderismo, la primavera juega un papel muy importante porque el primer sendero de interpretación ambiental del país fue aquí en la primavera. Y se hizo con el apoyo, o sea, un grupo de personas que contactamos al Servicio de Parque Nacional de Estados Unidos, y en 1984 se abrió el primer sendero en la primavera, que es el sendero de Río Caliente de 2 kilómetros. Cuando se abrió ese sendero, de alguna manera comprendimos que lo primero que hay que hacer es establecer no solamente la ruta, sino crear una infraestructura para, pues el lema del senderismo es ni poner en riesgo a los visitantes ni poner en riesgo a la vida silvestre, ¿no? Y entonces en ese sentido, tiene un papel histórico la primavera en términos de senderismo. Valdrá la pena no perder de vista la posibilidad de seguir haciendo senderos, pero primero lo que se tendría que hacer sería la parte de esa infraestructura, de esos caminos seguros, porque así como dice Alejandro, si traemos aquí sin caminos, sin senderismo, sin interpretación, pues se pierde mucho del impacto que se busca en la interpretación ambiental, ¿no? Pero es decir, insisto, es maravilloso cosas como estas que se pudieran aprovechar por diferentes medios, como ahora nosotros hemos tenido la oportunidad de estar aquí, pero sí es parte de ir reconociendo esto que nos hace diferentes en el contexto mundial, ¿no? Porque como decíamos, la formación Tala pues es única en todo el continente americano, no hay otra formación como esta. La otra que decíamos es semejante a esta, está en la isla de Lipardi, pero fuera de eso no hay registros de que se tenga con esta diversidad de formas y con este origen, ¿no? Entonces eso vale la pena darlo a conocer, sí, por supuesto, pero habría que crear primero una infraestructura. ¿Qué tantas visitaciones tienen ustedes con fines científicos en esta zona? Con fines científicos. Sí, ya sea dentro o fuera del estado del país. Mira, solo se tienen las que se hacen a través de lo que es la universidad. No hay más. En términos de corredores de vida silvestre, nada, ni la parte geológica tampoco. Solo las que se hacen a través de la universidad. ¿Aquí no se han encontrado ejemplos de petrificación de madera? En madera. No tenemos datos que tengamos algo. Regularmente es más fácil, a veces es más fácil encontrar estos materiales cuando tenemos procesos de sedimentación a través de muchos años, que permite que el sílice se vaya incorporando a la parte de los árboles. Y realmente, desde el punto, o sea, aquí todavía la gran presencia es más volcánica que sedimentaria, y quizás por eso no sea tan fácil encontrar algunos especímenes como estos que se plantean.
También se han buscado fósiles y eso sí se han encontrado. Se han encontrado fósiles de los pinos que había aquí hace 40.000 años. Esa es de las cosas que más se han encontrado. De algunas cosas de peces, porque aquí hay 9 especies de peces que solamente habitan aquí. O sea, que son endémicos de los ríos y arroyos. Algunos que tienen que ver con termalismo, que habitan en el río Caliente. Y ha sido histórico porque se han encontrado en algunos sedimentos, pero en términos de troncos petrificados hasta ahorita no lo sabemos de eso. Esas imágenes que presentaba el arqueólogo, algunas eran de esta zona, pero ¿de qué zona son esas como figuras? Petroglifos. No, petroglifos no. Que era como especie como las que hacen las rupestres. Sí, petroglifos. ¿Son petroglifos? Sí. Ok. ¿Esos dónde las Esos se los tienen? robaron, los que están en las fotografías se los robaron. Nos platicó él. Que Los cortaron. los cortaron y se los robaron. Pero eso es importante, esa foto, porque ya no existe.